Bienvenidos a la entrevista de noticiasdeaquí.net. En esta oportunidad tenemos una entrevista bien especial y además que va a ser exclusiva de nuestro portal. Y es nada más y nada menos que con el actual gobernador del estado de Anzoátegui, Tarek William Saab, a quien le agradecemos nos permita hoy estar en su presencia, y también nos acompaña Carla Di Martino, su compañera de vida y quien es un personaje importante para la cultura de la región. Y queremos comenzar preguntándole al gobernador, además de agradecerle esta oportunidad de la entrevista, vamos a comenzar haciendo referencia a una entrevista que fue publicada en el diario El Mundo. Y estamos hablando de que no fue recientemente, fue exactamente el 9 de marzo del año 2005, escrita por la periodista Maya Primera Garcés, quien en aquella oportunidad le preguntaba quién era su poeta referencia, ¿no? Le preguntaba a un poeta quién era su poeta de referencia. Y respondió usted en aquella oportunidad que era Roque Dalton, el poeta salvadoreño que tiene una historia muy particular. Tan particular es esa historia, y vamos a hacer referencia de una vez a este libro de Fidel Castro, La Paz en Colombia, que lo tenemos aquí, que también Fidel Castro, el mandatario cubano, hace referencia en la página 6 a la conversación que tuvo una vez con el gobernador Tarek William Saab, y dice, vamos a tomarnos el momento para leerlo. Hace muy poco escuchaba a Tarek William, destacado poeta venezolano y hoy gobernador de Anzoátegui, el estado petrolero más rico de Venezuela, que a una de sus obras sociales le puso el nombre de Roque Dalton, poeta prestigioso y revolucionario, miembro del Ejército Revolucionario del Pueblo, extrañamente asesinado en El Salvador. Y allí continúa, páginas 6 y 7, haciendo referencia a esta conversación. Y además de eso, pues en aquella oportunidad de la entrevista del diario El Mundo, decía el gobernador que Roque Dalton había sido traicionado por sus compatriotas y que le preguntaban también si él se sentía que podía pasarle lo mismo, fusilado, si sentía que podía pasarle lo mismo. ¿Cuál es la respuesta a esa misma pregunta ahora en 2012? Bueno, mira, o sea, tú estás comenzando la entrevista por un margen y una orilla que no es la acostumbrada en estos, digamos, tipo de encuentros periodísticos. Normalmente se busca un arranque con un tema neurálgico de carácter político o circunstancial. Agradezco que te hayas ido y pienso que estudiaste un poco antes de venir aquí a hacer la entrevista, un área que es decisiva en mi pasado, mi presente y evidentemente hasta el día de mi física desaparición, como es la poesía. Agradezco que haya sido así, ¿no? Por el tema de la literatura, mi vinculación con Roque Dalton es orgánica, yo creo que es algo muy sagrado, ahí hay una veneración, pero al mismo tiempo una racional comprensión de un ser excepcional que, habiendo sido jesuita, un hombre muy bueno, muy alegre, en la República Hermana Centroamericana del Salvador, se vinculó al marxismo siendo joven, en medio de una dictadura militar, y luego de esa vinculación, pues, se encontró con Cuba como un paraíso para tantos revolucionarios en aquel momento, en los años 60, para su estudio, sus reflexiones, y evidentemente que el desarrollo de él como poeta excepcional, yo diría de una genialidad precoz, hoy por hoy ya, hablando del año 2012, ha quedado para la posteridad. Nadie puede negarle a Roque Dalton, más allá de ser un mártir, fusilado por sus propios compañeros del Ejército Revolucionario del Pueblo, como lo destaca, por cierto, en ese libro que acabas tú de citar, muy conocido de Fidel, La Paz en Colombia, que es un libro de Fidel sobre las guerrillas colombianas y la búsqueda de Cuba siempre para la paz. Tema vigente, por cierto, ¿no? Hoy se están dando los encuentros de colombianos que buscan la paz en Cuba. Participa Venezuela, participan otros grupos, pero yo creo que siempre Fidel ha tenido esa entrañable parte humana de solucionar conflictos armados, y por eso ese libro que él dedicó al tema, donde cita pues esta anécdota que yo le contaba entre, bueno,
tantos encuentros con Fidel. Yo creo que suman casi 200 horas de conversaciones largas, de una amistad que nació en el tiempo cuando era parlamentario, cuando yo era presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, y que ha seguido en el tiempo. De hecho, en este sofá donde estamos, Fidel estuvo en el año 2005 cuando se inauguró Petrocaribe, pero yo le comentaba un poco la trágica desaparición de un hombre como Roque Dalton, que siendo un gran amigo de Cuba, un hombre que viajó por el mundo cuando se exilió de El Salvador, donde se fugó de una cárcel luego de ser detenido por actividades subversivas, teniendo siempre su base de operaciones Cuba. Roque viajó por Europa, por el mundo entero, en actividades revolucionarias. Comenzó a hacer una gesta literaria y cosas irónicas de la vida. Ganó premios, entre ellos el Casa de las Américas. Comenzó a ser traducido a varios idiomas, siendo muy, muy joven. Agarró una cumbre literaria tremenda y en el mejor momento de su carrera política y literaria, él decidió irse clandestinamente a El Salvador e incorporarse a las guerrillas, en este caso a un movimiento conocido como Ejército Revolucionario del Pueblo, que dirigía un renegado hoy y un traidor y un asesino, porque fue el que mata a Roque Dalton, de nombre Joaquín Villalobos, que hoy es asesor del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y cuya traición y mácula de haber matado a un poeta santo como Roque Dalton, yo creo que lo va a perseguir hasta el último día de su existencia. Yo le comentaba eso a Fidel, ¿no? Que había un centro de salud en Anzoátegui, pero no solo un centro de salud, hay una plaza también en el Parque Andrés Eloy Blanco. Un CDI lleva el nombre de Roque Dalton y una plaza dentro del Parque Andrés Eloy Blanco con un busto de Roque. Yo le comentaba la manera de cómo murió y Fidel no dejó de sorprenderse porque efectivamente él en algún momento conoció a Joaquín Villalobos. Y lo comenta en su libro también, cuando hace referencia. Él hace esos comentarios y revelando un poco lo duro que fue siempre los conflictos armados en Centroamérica y lo que él ayudó, Fidel ayudó, para que la paz en Centroamérica se diera, en Colombia, etcétera. Y él se recordó, pues, cuando escribió la introducción del libro y el prólogo, que por cierto, ese libro está acompañado de una carta. Y este libro fue el primero que él dedica, ¿no? Él me lo envían diciéndome que es el libro que acaba de salir, al primero que él pensó en dedicárselo fue a Tarek William Saez, en razón de aquella memoria, ¿no?, que le dio de Roque, y me imagino un sentimiento también, ¿no? Por lo tanto, conocí a Roque siendo un niño, 14, 15, 16 años, a nivel de la literatura, evidentemente, ya Roque había muerto. Lo conocí a través de una revista que se llama En Ancas, que dirigía un poeta tigrense que se llama Ramón Ordaz. Y a partir de allí, bueno, conseguí todos sus libros, de hecho los tengo todos, los recientes que salen, sus estudios biográficos, los libros que ha publicado Casa de las Américas. Y bueno, de verdad que hablan algunos de vidas cruzadas, pero las vidas cruzadas de Tarek William Saez y Roque Dalton, no sé. Yo creo que mi vida todavía continúa, tengo 50 años, Roque lamentablemente falleció fusilado literalmente, y luego su cadáver lanzado al monte para que los perros lo comieran. Ni siquiera Roque tiene la dicha de poder llamarse, digamos, un mártir donde los que lo veneramos o queremos podemos llevarle una flor, porque los animales, como te dije, del monte comieron su cadáver. Pero su obra titánica, física, ideológica, política, de cuentista, de cronista, de poeta, de luchador, de guerrillero, de salvador, siempre va a quedar, va a perdurar. Y modestamente creo que he sido parte o uno de los que han buscado preservar su legado. De hecho, en el fondo editorial Eduardo Sifontes, la Gobernación del Estado de Anzoátegui, nosotros le publicamos su libro más importante, Premio de las Américas, Casa de las Américas de Cuba, que se llama Taberna y otros lugares.
Sí, justamente en ese paralelismo podríamos ver muchas cosas, ¿no? En eso que llamamos, en lo que podemos hablar de esas vidas cruzadas entre Roque Dalton y Tarek William Saab, en el tema de la poesía, en el tema del periodo de tiempo, aún desde muy jóvenes, en el trabajo político, incluso el tema de la prisión, que ambos también pueden compartir. Y el trabajo, puede decir Tarek, yo tengo 50 años, pero de esos 50 son 36 de trabajo político. Sí, Entonces, la obra de Roque Dalton es en literatura. ¿Cuál es la obra que deja Tarek William Saab? me llama la atención que tú arranques la entrevista recordando aquella entrevista que Maye, primera Garcés, me hace en El Mundo. Creo que Maye ahora trabaja en Tal Cual, si no me equivoco, o luego es corresponsal del país de España. Le perdí la pista un poco, pero creo que eso fue luego su... Ella allí me preguntaba que si yo no temía ser fusilado por mis compañeros. Yo lo que recuerdo es haber dicho que eh, hay fusilamientos políticos, hay fusilamientos morales, hay fusilamientos físicos. A la pregunta que ella me hacía yo le respondía que sería muy grave, que por alguien querer ascender políticamente fusile moralmente a un compañero, ya para no hablar del fusilamiento físico que le pasó a Roque, Dios me salve, ¿no? Pienso que son metáforas, tú estás recurriendo mucho a la metáfora. Esa fue una entrevista realizada hace 7 años y actualmente no podemos hablar de un fusilamiento político porque obviamente esperamos, y eso lo queremos dilucidar también en esta entrevista, sobre el futuro, hablar sobre el futuro político de Tarek William Saab, pero hay muchísima gente, y todos lo sabemos, que esperaba, seguramente muchas de las personas que nos están viendo en este momento, daban por sentado que Tarek William Saab sería el candidato para la reelección en el estado Anzoátegui. Hubo sorpresa para algunos. Tendría que ser para los que están muy cercanos al PSV, que tal vez no haya habido sorpresas, pero en líneas generales se esperaba, era lo que se manejaba a Vox Populi, que sería Tarek William Saab el candidato del chavismo en Anzoátegui nuevamente, ya sería por tercera oportunidad. Mira, yo pienso que un poco ya avanzando, ¿no? En el tema de lo que tú quieres, ya veo por dónde tú quieres entrarle a esta entrevista y el trasfondo de tu inteligencia intuitiva. Mira, yo me siento extremadamente tranquilo. Yo tengo una calma racional, producto del control no solo de las emociones que uno tiene en la vida, sino de saber que cumplí una misión extraordinaria, no solo en Anzoátegui, sino en cada una de las tareas de quien considero mi padre político, pues mi jefe, mi líder, Hugo Chávez, me ha encomendado. Recordemos un poco, tú hablabas en un momento de la similitud con Roque en relación a la actividad precoz a nivel político, literaria, etcétera. Ciertamente yo arranqué una militancia revolucionaria a militar ya en una organización a los 14 años. Hoy tengo 50 años. Fue con el PRB Ruptura, el movimiento que fundó un entrañable hermano mío. Yo nunca lo voy a él a negar, nunca lo he negado. Y todo el mundo lo sabe, cuyo nombre es Douglas Bravo, de quien me alejé lamentablemente política, ideológicamente, porque considero que él ha cometido graves errores de análisis, de visión del tema histórico, donde hoy Hugo Chávez es un líder ya de carácter planetario y global. Hugo Chávez no es solo el presidente de Venezuela. Hugo Chávez es un estadista cuya influencia política, cuya ejecutoria en Venezuela ya lo coloca en un pedestal en la historia mundial, pues, y es así. Lamentablemente, bueno, Douglas Bravo nunca pudo entender todo eso y hay una lejanía de carácter político, de carácter ideológico, pero bueno, yo nunca voy a dejar de recordar que desde que lo conocí físicamente en el año 79, cuando Douglas sale de la clandestinidad en un acto que hizo en la avenida Miranda de Coro, Estado Falcón, hasta la fecha, o sea, ha habido una relación, evidentemente que
me tocó tener una amistad mucho más estrecha a partir del 79-80, siendo yo un adolescente, por la vía de su ex esposa primero, Argelia Melet, una psiquiatra a quien también quiero mucho, pues, porque imagínate, uno se formó fue con ellos, ¿no? Con Cleber Ramírez Rojas, me formé yo, con Diego Salazar, con Francisco Prada Barazarte, con el Toby Valderrama, quien escribe Un grano de maíz, a quien, bueno, lo tengo entre mis más grandes amigos, el Toby Valderrama, que escribe la columna Un grano de maíz en el diario Vea. Evidentemente que mi encuentro con el dualismo, con la izquierda radical, pero que tenía mucho de cultural, se dio en el Liceo Briceño Méndez, en el Liceo Alberto Carnevali. Me tocó ser presidente de un centro de estudiantes en el Liceo Alberto Carnevali, luego presidente de un comité de bachilleres sin cupo. Imagínate, estuve en Mérida, en la ULA, ahí fue donde conocí al Toby y a la otra rama del PRD con la cual me uní muchísimo. Conocí a Rafael Ramírez, actual ministro de Petróleo, y milité con él. Conocí a Adán Chávez, imagínate, que era profesor en la Escuela de Ciencias, donde estaba el local del movimiento Ruptura. Y evidentemente que marcharon juntas mi militancia revolucionaria con mi actividad literaria, y luego la historia fue buscando otro rumbo. Douglas se viene, digamos, viví entre Caracas y Maracay, decidió venirse a Caracas. Yo dejé Mérida, viví en Mérida 3 años, me fui para el Tigre, escribí un libro que se llama Los ríos de la ira, que se ganó un premio de poesía, y a partir de allí comencé a editar libros, ¿no? En ese reencuentro, digamos, con Caracas y con la militancia revolucionaria, en el año de 1985 yo me convertí en algo así como en el ayudante privado de Douglas por muchos años, hasta el año 92, cuando insurge Hugo Chávez en la rebelión del 4 de febrero. En esos años yo me gradué de abogado, ejercí, todo el mundo lo conoce en Venezuela, el activismo militante de los derechos humanos y defensor de presos políticos de izquierda. Implicaba cárcel, implicaba que te persiguiese la DICIP, implicaba que te allanaran tu vivienda, cosa que me pasó infinitas veces. Recuerdo al padre Matías Camuñas, conocido cuando vino el Papa Juan Pablo II en la cárcel, en el retén de Catia, que se encontraron allí, hicieron una visita. Pero todas son cosas que se fueron sumando. Yo creo que la historia de uno se va sumando. Eso todo que te cuento iba pasando y iban naciendo libros, ¿no? Insurge Chávez y meten preso a Douglas, al Flaco Prada, bueno, a todo ese sentido de Tercer Camino. Ya no era el PRD Ruptura, era Tercer Camino. Yo asumí la defensa no solamente de los civiles, sino de los militares, del propio Chávez detenido, a quien conocí en el cuartel San Carlos, como él muchas veces lo ha recordado. Concretamente lo conocí en marzo del año de 1992 en el cuartel San Carlos, donde solía visitarlo, y luego en Yare, hasta que Radamés Muñoz León, que era un almirante ministro de la Defensa, dijo que, entre otros, Tarek William Sá y un grupo de personas que él consideraba correaje o enlaces de los militares en esos años, como te contaba ahorita, que giraban entre exactamente el año 76 hasta el año 92, son 16 años, yo estuve con Douglas, y a partir del 92 he acompañado a Chávez primero en el MBR 200, luego el Movimiento Quinta República y ahora en el PSUV. Yo creo que son cosas que la gente tiene que detenerse un poco a ver la sangre fría. A veces se comete el error cuando se estudia una personalidad política, ir a los clichés del blanco y negro, hay que ir un poco más allá. Yo creo que el periodismo tiene que ser investigativo, la gente tiene que ver los matices de las cosas como van pasando. Efectivamente, yo salto de ser un defensor de derechos humanos que trabajaba de estajo en ONGs a ser cabeza de lista del MBR como diputado por el Distrito Capital en el año 98, cuando Chávez decide inscribir su candidatura. Me solicitó él ser cabeza de lista por el Distrito Capital, quedé electo diputado al Congreso, fui presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados por unos 6 meses aproximadamente. Luego el propio comandante Chávez, en un viaje a Mérida, él me pidió que lo acompañara a una actividad estudiantil en Mérida, en la ULA,
Yo lo estaba ayudando en aquella época, siendo diputado al Congreso, no solo en el tema cultural, sino en la relación con la juventud. Hicimos una actividad y él en el avión, me acuerdo, me dijo: Tare, yo quiero que tú salgas del Congreso y vayas a la Asamblea Nacional Constituyente. Eso fue antes de... Ya yo trabajaba con Chávez en la Comisión Presidencial Constituyente, no sé si la recuerda, donde estaba Escarrá, donde estaba, entre otras personas, Javier Elichiguerra, Ángela Sago, estaba el que estaba en la COPRE, el presidente de la COPRE, Ricardo Convellas, estaba en esa Comisión Presidencial Constituyente otras personalidades, incluso Chávez fue en eso muy amplio, tanto gente vinculada directamente al chavismo, digamos a él, como gente patriota que podía ayudar, y creo que se hizo una buena labor allí. Esa vinculación con él, en ese aspecto, él me pide que me fuera a la constituyente, y bueno, yo renuncié al Congreso. Recuerdo que hicimos una gran campaña allí y me tocó ser asambleísta constituyente. Me dieron la responsabilidad de ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahí está el legado que dejamos, ¿no? El título de Derechos Humanos, la gente verá, evaluará años después si eso fue bueno o malo para el país, si fue positivo o no, pero digamos que todas esas cosas fueron marcando también paralelo a la literatura. Mira, siempre vinculado a la literatura, salían libros como Ángel Caído Ángel, en esa época, un libro que me publicaron en México, Al-Fatah, comencé a ser publicado en La Habana, Cuba, Cielo a media asta, un libro que publicó Monte Ávila Editores, lo publicaron en Argentina, lo publicó la editorial Arte y Literatura de La Habana. Me abrió oportunidades también, pues en ese campo. Yo tengo ya escrito exactamente y publicado 12 libros. Uno de ellos por una iniciativa, una conversación larga con Fidel en diciembre del año 2005 en La Habana, que se llama Los Niños del Infortunio. No es que Fidel me dijera: mira, Tare, anda a Pakistán y escribe un libro. No, él me pidió: me encantaría que fueras a ver los hospitales de campaña que en medio de un terremoto que mató a 100.000 personas, los cubanos tenemos en Pakistán. Te podrás reencontrar con tus antepasados allí, es una tierra sagrada. Y yo tomé la decisión de ir, y de ahí surgió el libro Los Niños del Infortunio, que es el libro, pienso, de los que he escrito más difundido. Se sacaron 2 millones de ejemplares, está traducido al chino, al inglés, a nivel digital, al francés. Y un libro que escribí corrido, durmiendo 1 o 2 horas diarias durante 7 días, cuyos capítulos enviaba yo por correo electrónico al despacho de Fidel y que él llegaba a leer, y finalmente él bautizó con el propio Chávez, presidente, el 2 de febrero del año 2006, cuando se inició la Feria Internacional del Libro en La Habana. Bien, después de hacer ese recorrido por la vida parlamentaria y política de Tere William Saab, a quien se recuerda como parlamentario de la Asamblea Nacional, y también de haber hecho muchos recorridos internacionales con el presidente Hugo Chávez, ¿cómo deviene toda esa vida que conocíamos originalmente en la capital del país a venir Tere William Saab a ser candidato a gobernador en su estado natal? Bueno, recuerda que en el año 2000 nosotros fuimos candidatos por el circuito de la zona sur en una Asamblea Nacional que se estrenaba. No existía la institución Asamblea Nacional Unicameral, la que se conocía en el pasado, a la cual pertenecí, era el Congreso Bicameral, por cierto, donde un desconocido ciudadano sin historia política, no nacido en el Zulia, apareció como presidente de la Cámara de Diputados. Recuerdo haberlo visto muy improvisado, muy nervioso y muy siempre como manejado, ¿no? En ese cargo estelar de haber sido en aquel momento, me refiero al año 99, presidente de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. Me estoy refiriendo a Enrique Capriles. Por cierto, a mí me tocó en esa etapa ser presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados.
En el año 2000, cuando salgo electo finalmente, con casi el 70% de los votos en la zona sur del estado, el circuito 1 era en aquel momento, el Tigre, Guanipa, Pariaguán, Mapire, Soledad, etc. Me dieron la responsabilidad, con el aval del comandante Chávez, que fue quien me apoyó allí, de ser presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, cargo que ejercí durante 4 años. En medio de eso, recordemos aquel suceso lamentable del golpe de Estado de abril y nuestra detención el 12 de abril en horas del mediodía, cuando el fascismo no respetó que tuviésemos o no inmunidad parlamentaria, que fuéramos padres de familia, que hubiesen allí menores de edad, mis hijos, en aquella horrible, no solo detención nuestra, sino toda esa masacre que hubo en Caracas y el propio intento casi de magnicidio contra nuestro comandante Chávez. Digamos que fue una etapa bastante, yo diría, fuerte, estremecedora en nuestra carrera, porque la Asamblea Nacional del año 2000 al 2000 y pico, al 2004, con los sucesos de abril, etcétera, donde un solo diputado o dos era la diferencia entre el chavismo y la contrarrevolución, de verdad que no era nada fácil. Nos tocó, como te dije, asumir esa responsabilidad de ser presidente de la Comisión de Política Exterior. Muchísimas misiones cumplimos, leyes. Yo recuerdo varias leyes, dos por ejemplo que me encantan mucho recordar ahora. La ley orgánica de refugiados y asilados nació de la Comisión de Política Exterior por iniciativa nuestra, y la reformulación de la ley del servicio exterior, que databa de la época de Pérez Jiménez, su primera transformación se dio bajo mi responsabilidad cuando me tocó ser presidente de la Comisión de Política Exterior, que por cierto en aquel momento era presidente de la Asamblea Nacional, un gran hermano entrañable que siempre recuerdo como un hombre honesto, de una gran ética, William Lara. Una obra emblemática nuestra a nivel educativo, el Liceo Bolivariano de Pariaguán, que inauguraremos en las primeras semanas de noviembre, llevará el nombre de William Lara. Pero bueno, tú bien lo has dicho, ¿no? De pasar a misiones de carácter internacional y nacional, me tocó también por una instrucción del comandante Hugo Chávez, siendo yo diputado por este estado, recuperar este estado. Eso se dio en el año 2003. Yo recuerdo una reunión del Comando Táctico Nacional del MBR, al cual pertenecía por elección. Yo llegué a ser miembro de la Dirección Nacional del MBR, luego del Comando Táctico Nacional, que era un grupo más cerrado, y director de Relaciones Exteriores de ese Comando Táctico Nacional. En una reunión se estaba evaluando cuál era el momento del chavismo en varios estados de Venezuela. El propio Chávez hacía el diagnóstico con varias encuestas. Y él decía con mucho dolor y lamentaba cómo el estado de Anzoátegui, donde tantas cosas buenas y bonitas tenía este pueblo, la revolución tenía 73% de rechazo. Y el segundo estado que tenía esa característica era el estado Zulia con el 71%. En esos momentos críticos, yo te estoy hablando de un comando táctico nacional que se realizó el 1 de mayo del año 2003. Unos meses después a eso, el propio comandante me solicitó que asumiera la candidatura o la precandidatura para la gobernación de Anzoátegui, mi estado natal, y bueno, mira, no lo dudé. O sea, el cambio pudiera haber sido físico y geográfico, pero también psíquico y mental, en tanto sabía que de haber sido un vocero político nacional, de haber sido un combativo diputado responsable de las relaciones internacionales del Parlamento, que tuvo un protagonismo interesante en aquel tiempo, y de ser también, recordemos, un constante y madrugador defensor de la revolución en todos los programas
que en aquel momento la contrarrevolución llevaba con anclas como Napoleón Bravo, Marta Colomina, Mingo. eh, Era frecuente ver a Tarek William Sá debatiendo y defendiendo a Chávez y a la revolución en todos esos escenarios de los canales privados. De pasar a eso a asumir la candidatura, para mí fue un desafío no personal, no individual. Siempre yo quiero darle a las cosas que he hecho un rasgo de carácter útil. O sea, cuando a mí se me asigna una tarea, siempre pienso cómo le seré útil al país, cómo le seré útil a la patria, cómo le seré útil al proyecto del comandante Chávez, al cual me debo desde el 4 de febrero del 92, cuando decidí acompañarlo. Y uno siempre, bueno, va y se entroniza en esas actividades. Por lo tanto, asumí pues esa candidatura, levanté pues una situación que era difícil en aquel momento, porque quien era gobernador del estado de Anzoátegui en aquella época, David de Lima, tenía una férrea, yo diría, relación con todo el antichavismo que iba desde un control directo que él ejercía en AD, que lo apoyaba incondicionalmente, en Primero Justicia, que lo apoyaba incondicionalmente, de COPEI por su relación estrechísima con el jefe de la Coordinadora Democrática, que era Enrique Mendoza, de muchísimos grupos caraqueños de carácter económico, privado, etcétera. Es decir, que era un estado ciertamente muy complicado. Teníamos apenas 3 alcaldías de 21, no teníamos el control del Consejo Legislativo. De verdad que fue un desafío tremendo. ¿Y cómo fue? Que yo asumí, pues que yo asumí. ¿Cómo fue ese trabajo político para entonces recuperar ese Estado que tenía un altísimo nivel de rechazo hacia el chavismo y convertirlo hoy en lo que usted mismo llamó y dijo que le entregaba a Aristóbulo Istúriz la bandera de un Estado chavista? ¿Cómo fue ese trabajo político de 8 años de gestión? Mira, fue muy duro inicialmente, te lo tengo que confesar, duro con niveles incluso a veces de un feroz traumatismo, porque aquí había, como dirección política, había un sector de la ultraderecha que se había infiltrado en el chavismo, que era conocido como el davilismo. Veamos ahorita dónde está Luis Alfonso Dávila, el más férreo enemigo de Chávez, que llegó a ser el jefe de campaña de nada más y nada menos que Osvaldo Álvarez Paz recientemente, un difamador de la revolución permanente. Bueno, a mí me tocó enfrentar a ese sector, incluso por una instrucción real de la propia revolución, porque era un sector de la derecha que había tomado pues espacios que no merecían aquí, y luego de nosotros haber hecho un trabajo de unidad, de recomposición, de reconstrucción del chavismo internamente en el año 2003, yo recuerdo un gran acto de inicio de campaña que fue un meeting con más de 30.000 personas que asistieron allí en la calle Sucre, un 6 de septiembre del año 2003. Vino José Vicente Rangel, que fue mi presentador junto con Gustavo Pereira, entre otras personas, bueno, diputados de la Asamblea, amigos entrañables, todo. Allí, bueno, empezamos ese trabajo lentamente, se cruzó el referéndum del 15 de agosto y me tocó a mí enfrentarme a De Lima y a Barreto Sira, que eran los jefes del comando de campaña que quería revocar a Chávez. A mí me tocó ser jefe del comando de campaña del comandante para que no fuese revocado. Y aquí ganó, por supuesto, Chávez, el 15 de agosto del año ya 2004, ¿no? Es decir, que fue una cosa tremenda, ¿no? Ir recomponiendo todas esas alianzas con sectores sindicales, democráticos, de la sociedad que se sentía traicionada por 2 gestiones anteriores a las mías, que con las banderas del chavismo ultrajaron pues los símbolos pues de la revolución. Previamente igual, recordemos, nefastos gobiernos de Acción Democrática y COPEI, a un punto que gente decía que Anzoátegui era un estado empavado, que aquí quien viniera iba a fracasar. De hecho, la historia entenderá reciente que soy el único gobernador que ha tenido 2 gestiones, porque los otros no se pudieron reelegir, y hubo uno que se reeligió, que fue Ovidio González, que no terminó su mandato porque fue inhabilitado por delitos de corrupción por el propio Estado, pues, ¿no? Independientemente de anécdotas como esa, mira, logramos que Chávez ganase el 15 de agosto, un trabajo colectivo de mucha gente
sana, joven, que le echó pichón de verdad tremendamente. Y luego vino las elecciones de octubre del año 2004, donde me tocó medirme con Antonio Barreto Sira, candidato de toda la oposición, y a quien derroté pues en buena lid con 57% de intención de voto. Y a partir de allí son 10.000 obras. Yo creo que son cosas muy hermosas. Mira, ¿quién puede sentirse en este momento pudiendo dar un balance como ese? De 10.000 obras construidas, de las cuales destacan, tú dirás 10.000 obras, tantas, tales. Bueno, hay 6.000 viviendas, entre sustitución de ranchos por casas, conjuntos residenciales, entrega de créditos a mercados secundarios. Eso entra en ese lote, y 4.000 otras obras más distribuidas enormemente entre grandes estadios emblemáticos de carácter internacional, como el estadio de fútbol José Antonio Anzoátegui, Casa del Vinotinto, Casa del Deportivo Anzoátegui, donde hemos visto 3 campeones del mundo jugar. Cuando un anzoáteguense iba a ver jugar a Brasil, a Argentina, a España? Lo han visto jugar aquí, en este estadio, porque son los méritos propios. El propio César Faría lo decía, y Richard Páez, que fue el que nos dio el primer juego de la Vinotinto en el Oriente. Nunca había venido a jugar la Vinotinto en el Oriente, y esa deuda se saldó en nuestro estadio, construido por la gobernación, bueno recordarlo, en un 90%, con recursos propios de la gobernación. Entre el año 2006 y 2007, jugó la Vinotinto por primera vez en septiembre del año 2007 contra Panamá, en un juego que terminó 1-1. Luego, bueno, vinieron como 15 juegos, eliminatorias, recientemente un empate muy importante contra Ecuador, que permite que la Vinotinto esté entre los 4 primeros lugares de cara a lo que será el Mundial Brasil. Pero no solamente ese estadio, es el que queda al lado, El Salvador de la Plaza, es el otro estadio con grama artificial que se llama Pancho Alegría, son las 7 canchas de tenis recuperadas, son las canchas de ping-pong, de taekwondo, el propio gimnasio cubierto, que era, tú sabes, una ruina, llamada la Caldera del Diablo porque no tenía aire, y ahora le ganamos no solo 2.000 y pico de butacas, sino lo remozamos completamente. Es el Chico Carrasquel, que con la reconstrucción que hicimos le permitió a Caribes ganar por primera vez un campeonato de béisbol en 20 años. Es darle una entidad deportiva al Estado con decenas y centenas de canchas construidas en todos los barrios, de las cuales destacan, por cierto, 4 campos de fútbol con grama artificial que se están usando en este momento para el fútbol menor, porque el fútbol es el deporte rey, independientemente de lo que se diga, es la realidad. Pero bueno, no solamente ha sido eso, yo creo que es el tema de la salud. Gracias a nosotros se construyó el estadio de béisbol Enzo Hernández con grama artificial en el Tigre, que es su sede de Caribes de Anzoátegui, y también del béisbol de segunda, ¿no? Y de la Liga Bolivariana. Antes de entrar en el tema de la salud, hay algo que quiero hacer un inciso en el tema del deporte, porque vemos, por ejemplo, en las redes sociales como los fanáticos del fútbol de otros estados, siempre que se anuncia un juego de la Vinotinto en Puerto La Cruz, comienzan a despotricar y a decir que hasta cuándo Puerto La Cruz, que qué será lo que hace Tare, si Tare paga, es amigo de alguien, y el temor entonces latente ahora que no va a estar Tare William Saab en la gobernación, si eso va a dejar de suceder, si vamos a dejar de tener a la Vinotinto en Anzoátegui. Comentaba el entrenador de la Vinotinto que una de las razones por las que viene en Anzoátegui es por la calidad del estadio, que se ha mantenido, le han dado el mantenimiento y es útil y tiene todas las condiciones necesarias para juegos internacionales. Y también lo comentó en Meridiano por el apoyo que se le ha dado a los equipos en cuanto a instalaciones, logística y todo lo que tiene que ver. Se acabará el fútbol en Anzoátegui con la salida de Tare William Saab de la gobernación. Mira, no soy yo quien debe responder esa pregunta, yo solamente he trabajado en función de realidades, más allá de un rencor extraño, de gente que pueda decir por qué en Anzoátegui y no en tal parte. Veamos las cosas que hicieron en Anzoátegui. Cuando la Vinotinto era nada, en una transición difícil, acuérdate la transición difícil que se da en la era muy buena de Richard Páez y en otra muy buena de Faría, son eras tremendas, ¿no?, para el fútbol. Nadie quería albergar a la Vinotinto. ¿Por qué no se dice eso? ¿Por qué nadie quiso albergar los juegos entre Venezuela, Haití, Venezuela, Bolivia, Venezuela, Jamaica, Venezuela, Costa Rica,
Venezuela-Siria, nadie. Tarek William siempre dio un apoyo incondicional a la Vinotinto y decía que sí. Entonces los otros estadios o las otras fanaticadas, cuando venía una eliminatoria, luego que nosotros nos comíamos las verdes, y por todas las comodidades y por el trabajo hecho, por el mantenimiento del estadio, se nos cedía alguna de esas eliminatorias. Yo diría que era un grupo minoritario, tampoco es que era todo el mundo, pero en las redes sociales podían decir eso, pero veamos esto. ¿Por qué otros estadios no albergaron en la transición de la Vinotinto juegos amistosos para que, en este caso, el nuevo técnico armara un nuevo equipo? Porque me consta que él solicitó apoyo en algunas partes y le fue negado. O cosas peores, que la Vinotinto estuviese jugando en estadios fuera del José Antonio Anzoátegui y empezase el público a abuchear a nuestra selección, a decirle ole al equipo contrario cuando hacía jugadas en contra de la Vinotinto, o a lanzarle piedras a improperios a los técnicos, al presidente de la Federación de Fútbol, etcétera. Es decir, yo creo que yo he sido un caballero, la gente me conoce, yo tengo una formación no solo literaria, no solo política, de unos 7.000 libros que pudieran estar rondando en mi cerebro luego de haber sido leído y digerido. Tengo también una formación espiritual que es conocida. Yo no es que sea un budista practicante, porque sería una mentira de referirlo, pero la gente que me conoce de cerca y de hace tiempo conoce y sabe que tengo una simpatía enorme con esa espiritualidad oriental que te pide siempre respeto a la reputación sagrada, cosa que no se practica mucho en el caso que ocupa Tarek William Sá con algunos envidiosos, que uno entiende que es así. Pues el tema de la envidia en política y en la vida es terrible. Es decir, tú no puedes eso eliminarlo jamás porque eso forma parte de la existencia humana. Pero así como alguien pudiera envidiarte cualquier cosa, pudiera también respetarte y reconocerte. Yo pudiera decirte que siempre he tenido del sector opositor fanáticamente diferente a la ideología que yo profeso, respeto. Hay dirigentes de oposición que a mí me han respetado y que yo he respetado. Y que cuando yo he debatido y los he enfrentado, ha sido con el rostro descubierto. Yo nunca he utilizado ni abusado del poder para llevar a nadie a situaciones extremas ni de carácter policial o militar o judicial, por favor. Mis diatribas son verbales y por la calle del medio, pero más allá del tema ese, mucha gente de repente no entiende cómo nosotros de la nada, en un estado como este, pudimos levantar tantas obras humanas y colectivas. ¿Tú sabes lo que es salvar 37.000 vidas? Si tú sumas 37.000 por 10, son 370.000 personas directamente beneficiadas de una actividad que no existía aquí y que nosotros creamos. Pero más allá de ello, cuando uno dice el oncológico Clever Ramírez Rojas, cuando uno ve el centro oftalmológico de vista de cirugía que se hizo, por cierto, bajo una ayuda de Fidel y de Chávez, pero construido por la gobernación, me refiero que la obra civil como tal, son obras que van más allá. Los dos centros de alta tecnología que funcionan en Anzoátegui los construyó la gobernación. La mitad de los CDI y la mitad de los salas de rehabilitación los construyó la gobernación. Me tocó recuperar avenidas enteras. Por favor, avenidas, hacer nuevas avenidas. Recuperamos la Regimiro Gabaldón, la intercomunal. Recuperamos la vía alterna, corrijo. Recuperamos la intercomunal Jorge Rodríguez. Pero alguna gente criticará lo que tiene ahorita, pero ¿cómo era hace 8 años esas avenidas? ¿Cómo eran? Yo tengo la foto, yo tengo los videos. Me tocó hacer una avenida en el Tigre, que fue la Jesús Subero, que la vamos a inaugurar dentro de poco, que comunica el Tigre con el Tigrito. Eso no existía. 5 kilómetros. Pero hay un detalle impresionante. Tú sabes, en carreteras nacionales, me tocó a mí invertir en troncales. Troncales son, para los que nos están escuchando, carreteras de carácter nacional. Vuelvo y repito, ya va. Permíteme un segundo porque es que son muchas cosas y quiero ser lo más preciso. Mira,
casi 400 millones de bolívares. 400 millardos de los viejos solo en carreteras nacionales. Te voy a hablar de algunas. La troncal 9 que comunica a Sucre con Miranda, la troncal 11 con los límites de Aguárico, la troncal 13 con los límites de Aguárico, la 14 con límites de Aguárico, la 15 Pariaguán El Tigre, límite Aguárico, la troncal 16 que tiene que ver con toda la zona sur de Anzoátegui y hacia el estado Bolívar, y por supuesto la más famosa, la vuelvo a citar, la troncal que comunica a Anzoátegui con Miranda, que varias veces nos tocó rehabilitar. Podemos ir hacia otro corte y explicarte un poco la dimensión de estos 8 años que yo califico de renacimiento de Anzoátegui.